Vamos a ir al Salmo 6, versículo 2. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Y mire, coincidió, yo me empecé a sentir mal. Y cuando estaba estudiando ayer este texto, uno se identifica con la palabra. Continuamos con la serie de los salmos. Este salmo lleva un título que habla acerca de la oración en tiempos de prueba. El Salmo 6 es otra de las oraciones de David, expresada como una composición musical. En el encabezado del Salmo, si usted lo quiere comprobar, se menciona la palabra seminit, letras muy pequeñitas arriba, seminit, como referencia de que este salmo, una oración convertida en salmo, era acompañada con la octava, que era una escala muy baja en el sonido de las arpas. Qué poderoso, hermano, cómo David se inspiraba platicando con Dios y mandaba que hubieran personas ahí tocándole mientras él estaba en comunión con Dios. Esta oración del Salmo 6 apela entonces a la misericordia de Dios en tiempos de prueba. El texto central de este salmo es el versículo 2, el que leímos al principio. Este versículo expresa claramente un clamor a la misericordia de Dios en medio de una situación de enfermedad. Y yo creo, hermanos, que cuando estamos enfermos es cuando siempre la palabra misericordia está en nuestros labios. Bueno, yo por lo menos cuando me siento débil, enfermo, así sin fuerzas, sin ganas, así, mi cuerpo cortado, como ahorita que me siento así, le digo: Señor, ten misericordia de mí. Siempre le digo: ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Se vuelve uno más consciente de la misericordia de Dios cuando uno pasa por una situación de enfermedad, como el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a meditar en algunos aspectos importantes de los cuales podemos aprender lecciones de vida espiritual. Primero, el primer aspecto que yo encuentro, versículo 1, es el reconocimiento de la justicia de Dios. El reconocimiento de la justicia de Dios es lo que se está revelando. Dice así: Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Las palabras de este primer versículo hablan de la justicia divina. David, como creyente, estaba consciente de que hay acciones humanas que provocan el enojo de Dios. ¿Se enojará Dios? Sí. En muchas partes de la Biblia se revela como un Dios justo y misericordioso también siente indignación ante las acciones humanas pecaminosas contrarias a la justicia de Él. Inclusive el ser humano puede ser castigado por Dios, y esto incluye a los creyentes también, porque David, en su enfermedad, en su debilidad, él pensó, llegó a creer que lo que estaba sintiendo era un tipo de castigo de parte de Dios. Lo expresó con sus propias palabras. Y creo que todos los creyentes debemos de tener más conciencia acerca de la justicia de Dios. Es necesario saber que hay acciones propias de la naturaleza humana pecaminosa que van a indignar a Dios y que van a traer como consecuencia la aplicación justa de Dios por medio de castigos divinos. No sabemos exactamente cuál fue la acción contraria que David cometió. No sabemos cuál fue la acción o imprudencia o error que él había cometido. La Biblia no lo revela. Pero él sabía
él creía que Dios lo estaba castigando. Por eso dijo: Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mi hermano, hay mucha sabiduría en no darle lugar a la ira de Dios en nuestras vidas. Yo se lo digo a Dios en oración: no te voy a dar motivo para que me castigues. Prefiero humillarme. Aquí estoy, Señor, yo me rindo. Voluntariamente me entrego, Señor. El conocer este aspecto de la justicia de Dios debe ayudarnos a evitar toda clase de acción maligna que provoque la indignación de Dios. Y repito, creo que hay mucha sabiduría en evitar ser castigados por Dios. Hay acciones humanas que indignan a Dios, hermanos. Por favor, que sirva esto para meditar de que no provoquemos la justicia divina. Evitemos el ser castigados, el ser reprendidos por Dios. Aspecto número 2, versículo 2. El creyente debe de apelar a la misericordia de Dios. Ese es otro aspecto muy importante. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Ante el trato personal de Dios en el creyente, expresado a través de un castigo divino, el creyente debe de saber implorar la misericordia de Dios a su favor. Escuche esto y aprendamos de David. Él conoció perfectamente a Dios. Él llegó a tener un conocimiento real y verdadero de quién era Dios y cómo era Dios. Él llegó a tener conciencia, entiéndase, a tener conocimiento. Hermanos, él sabía cuándo Dios estaba indignado, pero también sabía cómo aplacar la ira divina. Conocía a Dios y sabía cuando Dios estaba indignado, pero también sabía cómo aplacar la ira de Dios. Y la forma de hacerlo era implorando misericordia. La misericordia. Escucha esto, y siempre lo he repetido y lo voy a repetir una vez más para que usted lo aprenda bien. La misericordia de Dios es la bondad del corazón de Dios ante la miseria humana. Implorar la misericordia de Dios conlleva dos aspectos importantes. Primero, es reconocer que el corazón de Dios es bondadoso, que Dios es bueno. Cuando el creyente sabe que tiene un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios bueno, está capacitado para poder apelar, para poder invocar, para poder implorar la misericordia de Dios. Si estamos pasando por una prueba difícil, pidamos misericordia. Si estamos en medio de un problema, pidamos misericordia. Si estamos enfermos, pidamos misericordia. Dios es bueno, Él es bondadoso. Él se compadece de la miseria humana, pero tenemos que aprender a pedir, a implorar su misericordia. El segundo aspecto, al implorar la misericordia de Dios, es en relación a usted, en relación a mí. Cuando imploramos la misericordia de Dios, estamos reconociendo nuestra condición miserable, nuestra necesidad, nuestras limitaciones, nuestra debilidad, nuestros errores, la vulnerabilidad de nuestra persona. La misericordia es la bondad de Dios, la bondad del corazón divino frente a la miseria del ser humano. Por ello, la palabra mise, de miseria,
Mise, de miseria. Cordia, que es una raíz que viene de la palabra corazón. Cardía, corazón. Ante la justicia divina, solo la misericordia de Dios puede salvar y librar al pecador. David imploró la misericordia de Dios porque su condición lo ameritaba. Primero, sabía que estaba bajo la justicia de Dios. Pensó que Dios en su justicia lo estaba castigando. Segundo, él estaba enfermo y pensó que esa enfermedad era resultado de la justicia de Dios sobre su persona. Y realmente, hermanos, la condición de David era grave. Él se sentía débil. Él se sentía sin fuerzas. La última expresión, mis huesos se estremecen, revela esa condición. Físicamente e internamente se sentía desfallecer. En otras palabras, él se sentía morir. Ahora le voy a enseñar esto y aprenda. De estas palabras aprendemos que hay enfermedades que pueden venir como un trato disciplinario de Dios por alguna acción pecaminosa que hayamos cometido. No siempre es así, porque hay muchas enfermedades que vienen de manera natural, pero sí se puede presentar una enfermedad como resultado de la aplicación justa, el ser disciplinados por Dios, el ser corregidos. Conocer esto es muy importante en la vida del creyente, porque así podemos saber si tal enfermedad que se ha presentado en mi persona es natural o es una corrección de la justicia de Dios. Sería bueno que si usted está enfermo o le diagnosticaron alguna enfermedad grave, sería bueno que usted medite. Sería bueno que usted tenga conciencia, reflexione, deténgase a pensar, ¿esta enfermedad es algo natural o probablemente Dios está corrigiendo? Porque así pueden venir de parte de Dios como una corrección. La solución a la enfermedad, sea natural o sea una corrección divina, la solución es la misma, y es implorar la misericordia. Ten misericordia de mí. Aspecto número 3, versículo 3. Gloria a Dios. El sufrimiento del alma en tiempos de prueba es lo que está revelándose aquí. ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Una enfermedad. Y aunque era un hombre muy alegre, aunque era un hombre que siempre andaba con una actitud muy buena, en ese momento se le fue el gozo, hermanos. Probablemente ni del arpa se acordaba. Mire lo que está expresando, hablando David: mi alma también está muy turbada. Y estoy hablando de un creyente que conocía a Dios. Tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Meditemos en estas palabras. Versículo 3. Esta es la reacción natural del alma humana ante los diferentes tipos de pruebas que experimenta. Las situaciones difíciles, los dolores
Claro que van a sacudir emocionalmente al creyente. Y esto es parte de la naturaleza humana. A todos les puede pasar. A David le sucedió. A mí me ha sucedido también. Recuerdo cuando en el 2020 pasé esa prueba difícil. Yo le lloré a Dios. Y con lágrimas le dije: Señor, yo no quiero morir. Déjame vivir. Quiero seguir viviendo, Señor. Mi familia me necesita, mis hijas me necesitan. Creo que tengo mucho que enseñar todavía. Creo que tengo mucho que predicar todavía. Pero esto es una reacción natural del alma. Mi alma también está muy turbada. La palabra turbada significa estar conmocionado, descontrolado al grado de temblar por estar afectado emocionalmente. Esto revela que la prueba que pasó David no era sencilla ni pequeña, era una situación grave y difícil. Sin embargo, hay algo admirable en la persona de David. En medio de la turbación de su alma, estando afectado emocionalmente, golpeado por el dolor, él tuvo conciencia de Dios. Tuvo conciencia de Dios. Le habla a su Dios. Le pregunta a su Dios. Y esta acción es buena en el sentido de que no debemos de olvidarnos de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles, sino que debemos de refugiarnos más en Dios para hallar descanso, tranquilidad al alma afligida. En la pregunta que le hace a Dios también hay un aspecto negativo. Yo puedo ver algo negativo en esa pregunta, porque es uno de los errores que cometemos cuando estamos pasando pruebas sumamente difíciles. ¿Y cuál es el error? El cuestionar a Dios, el querer darle carrilla a Dios, el cuestionarlo en nuestra desesperación. Medita en la pregunta: ¿hasta cuándo? Dicho de otra manera, te estás tardando, Señor. Estoy enfermo, me estoy muriendo. ¿Hasta cuándo? Esa pregunta un poco más actualizada sería: a ver, ¿hasta cuándo? Esa es la reacción del alma humana, hermanos. La desesperación. Queremos que Dios nos sane así. Queremos que Dios nos conteste así. Queremos que Dios nos haga el milagro así, como que si fuéramos tan fieles para con Él, como que si fuéramos tan buenos para con Él. Sin embargo, Dios es fiel y Él siempre nos escucha. David le estaba expresando: estoy sufriendo y no me respondes, no me ayudas, no me salvas, no me auxilias. Y ese es el problema de un alma turbada. Dudar de la bondad y de la misericordia de Dios es una tendencia de un alma turbada, cuestionar la justicia de Dios. Por ello la interrogante: tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Versículo 4. Vuélvete, oh Yahvé, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esta fue la oración de David. Le ora a Dios, le invoca que se vuelva hacia Él, que le ayude, que libre su alma. Pide ser salvado de la prueba, poniendo como fundamento la misericordia de Dios.
Hermano, cada vez que estés necesitado, atribulado, pídele a Dios, pero pon la misericordia de Dios por delante. Que tu petición tenga como fundamento la revelación de la misericordia de Dios. Con esta petición, con fundamento en la misericordia de Dios, comprometió a Dios. Porque en verdad Dios es muy misericordioso. Es grande en misericordia. Y todo aquel que pida humillado a Dios misericordia, ciertamente la recibirá de parte de Dios. Aspecto número 4, conciencia de la eternidad, versículo 5. Conciencia de la eternidad. Es impresionante la manera de cómo David empieza a razonar con Dios. Esto es parte de la oración, hermanos. Él empieza a negociar con Dios. Estas palabras hablan de un hombre que conocía de verdad a Dios y que en medio de la enfermedad empezó a negociar con Dios. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En otras palabras, David le estaba diciendo: si yo me muero, ya no te voy a cantar. Si yo me muero, ya no voy a darte alabanza, adoración. ¿Y por qué David dijo eso? Porque antiguamente el estado de los muertos era diferente a lo que hoy conocemos como el paraíso. Hoy en el paraíso hay deleite. Hoy en el paraíso hay disfrute de la palabra paraíso. Pero antes, hermanos, no era el paraíso, antes era el Seol. Y el Seol era el lugar de los muertos. Y según las palabras de David, en el Seol era un lugar sombrío, sin deleite, sin alabanza ni adoración. Los creyentes que estaban ahí en el Seol estaban en un estado de reposo absoluto. David no quería morir. Él prefería vivir para disfrutar y tener deleite con Dios por medio de la alabanza. ¿Saben qué es lo que yo entiendo aquí? Que David le estaba diciendo a Dios: te soy más útil en la tierra que en la muerte. Puedo ser de más utilidad para ti viviendo aquí que muriendo. Y yo creo que esa debería ser también una de los sentires o la convicción cuando estamos pasando o sentenciados a un diagnóstico de muerte. Humillarnos a Dios y decirle: Señor, puedo ser más de utilidad aquí en la tierra, predicando, evangelizando, discipulando, bueno, haciendo lo que tú quieras, pero no me lleves todavía. Gloria a Dios. Su condición de David no era del todo agradable, hermanos. Versículo siguiente. Mire. Aleluya. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Se le había ido la alabanza. Riego mi cama con mis lágrimas. Versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Yo logro entender que la situación que estaba pasando David, en realidad, hermanos, según la lectura de todo el texto, de todo el Salmo, la enfermedad que sentía David no era un castigo de Dios. Según estas palabras, no era un juicio de Dios. Él pensó que estaba enfermo porque Dios lo estaba castigando, pero en verdad no. Lo que él estaba sintiendo físicamente era la carga emocional de estar
en medio de una persecución. Porque Él dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No era un castigo de Dios, no era un juicio de Dios. Lo que él estaba experimentando era el desgaste emocional de la traición y de la persecución que se había levantado contra él. La angustia producida de los que se levantan contra uno, hermanos, puede llegar a enfermar físicamente a una persona. Era tal el sufrimiento que pensó que iba a morir. Ya para ir terminando, de esta experiencia del salmista, escuche por favor, aprendemos que la oración es el mejor refugio para un alma sufrida y afligida. ¿Estás sufriendo? Oremos a Dios. Cuéntale a Dios tus problemas. Lo que te está afectando, resuélvelo con Dios. Seguimos leyendo los versículos ya para ir terminando. Ya no voy a explicar más, solamente lo vamos a leer. Versículo 8 dice: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9: Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Mira el poder de la oración, hermanos. Hay muchas cosas que se pueden resolver en tu vida con la oración, y es lo menos que les gusta hacer a los cristianos. La oración. Versículo 10, ya es el final del Salmo. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Ahí termina el Salmo. Gracias a Dios que les expliqué todo el Salmo. Dije muchas cosas importantes. Espero que algo se le haya quedado, algo lleve de esta palabra en su conciencia, en su espíritu. Y sobre todo, acuérdese, la oración nunca falla. Y en la oración, todo lo que le pida a Dios, hágalo en base a su misericordia. Esa es la enseñanza. Póngase en pie y dele un fuerte aplauso al Señor, porque para siempre es su misericordia. Grande la misericordia de Dios.